En esta ocasión nos encontramos con Raquel Aguirre. Raquel Aguirre es cofundadora de La Cana y directora de reinserción social de este maravilloso proyecto que ahorita en unos minutos vamos a conocer más en detalle de qué se trata. En esta ocasión nos acompaña también para platicar y reflexionar en torno al documental que desde Fundación Renace presentamos hace una semana, titulado Me dicen el potro. Raquel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Excelente. Pues en primer lugar, lo que me gustaría preguntarte después de ver el documental Me dicen el potro es, ¿qué te deja este documental? A ti, además, que estás tan involucrada en estos temas, ¿qué sensaciones, qué emociones te despertó, pero también qué reflexión? La verdad es que desde, más bien, como cofundadora de La Cana, estoy muy metida en este tipo de injusticias, ¿no? O sea, todos los días veo casos similares y me da muchísimo gusto que alguien haya tomado la iniciativa de tomar un caso tan ejemplar como es el del potro y hacerlo un documental, ¿no? Creo que es la única manera de realmente sensibilizar a la sociedad, porque todos los días escuchamos de muchísimas injusticias, pero realmente lo escuchas lejano, ¿no? O sea, como sociedad dicen, ay, pues sí, pobre, pero nunca nos ponemos a pensar que eso es algo que pasa todos los días más de una vez, ¿no? O sea, el gobierno y sobre todo el sistema de justicia, con tal de cumplir con sus números y con sus estadísticas, de meter a la gente a la cárcel y colgarse esta medalla de que sí están trabajando y sí se está haciendo justicia en el país, la verdad me parece una aberración porque nos encontramos con muchos casos similares. Nosotros tuvimos uno igual en donde acusaban a una mujer y estuvo 7 años en la cárcel por un delito que no cometió, ¿no? Gracias a Dios ya está fuera, pero lo mismo, o sea, es el mismo enojo en donde decimos, ok, te dicen, discúlpame, me equivoqué, pero ¿y después? O sea, no existe una reparación real por el daño que ocasiona estar un día en prisión, ¿no? O sea, déjate tú ya años como el potro o como la mujer que nosotros tenemos ahorita, el caso detectado, pero creo que de verdad que felicidades por esta iniciativa, por este documental. Uno, se me hizo que está excelentemente bien ejecutado y sobre todo es una realidad que a mí, uno, me frustra todos los días porque no puede ser que así sea. Y como este caso tenemos muchísimos, ¿no? Y él, el potro, tuvo suerte de llegar a organización como Renace, que son pocos los que tienen acceso o la suerte de tener una defensa adecuada, ¿no? Yo estoy segura que si él se hubiera quedado con el defensor de oficio, ahí seguiría. Muy probablemente ahí seguiría, tienes razón. Esto que me comentas ya me da para dos preguntas, para formularte dos preguntas. Punto número uno, ¿qué consideras tú que se debe hacer para que este tipo de casos no se repitan? ¿Qué no hemos hecho o qué hemos hecho mal para que este sistema de justicia pues se sigan presentando este tipo de casos? Además te lo planteo porque el sistema de justicia, los cambios en el sistema de justicia que se dieron hace algunos años, se supone que iban en el sentido de que estas historias no se repitieran y sin embargo siguen ocurriendo. ¿Qué ha pasado? Y lo otro tiene que ver con el tema de la indemnización, que tú ya colocabas también en la mesa de debate, ¿no? Incluso te lo quiero plantear porque acá en San Luis recientemente José Mario acaba de presentar una iniciativa para que las personas que pues salieron de prisión y fueron declaradas inocentes, fueron absueltas, pues puedan recibir una indemnización económica de parte del Estado por lo que ocurrió. Por lo menos en este caso la propuesta señala que sea un salario mínimo por cada uno de los días que la persona estuvo en prisión. Sabemos que al final de cuentas, pues reparar el daño en una situación como esta, pues es imposible por todo lo que esto implica, pero pues por lo menos algo, exactamente, pero por lo menos algo que les permita volver a empezar su vida, ¿no? En el exterior. Completamente. Pues mira, respecto a la pregunta uno, o sea, el comentario uno en relación a qué hemos hecho mal, justo esta moda del populismo penal y aumentar las penas y más prisión preventiva, creo que la tendencia es precisamente a que, como se escucha bien y la gente
aplaude el que la gente esté en la cárcel, pues esto va a ir en aumento, ¿no? Porque lo que les importa realmente es hacer números más que realmente justicia, ¿no? Entonces, yo me iría un paso mucho más atrás para que desde la sociedad, en lugar de aplaudir solamente al escuchar que más años para tal persona o prisión preventiva oficiosa para este tipo de delito, desde tonterías como robo de celular, o ahora vi un tema de los animales de cuidado para el que robe, secuestre a los animales de cuidado. O sea, este tipo de temas, que la gente que está aplaudiendo eso se vaya un poquito más atrás, conozca una cárcel, se mete a estudiar más, porque realmente hoy como tenemos el sistema penitenciario, eso, o sea, meter a la gente a la cárcel no cambia las conductas. O sea, el sistema penitenciario hoy en día está reprobado, ¿no? O sea, no tiene actividades productivas, no hay nada que hacer adentro de las cárceles, las condiciones son inhumanas, obviamente salen mucho peor de lo que entraron cuando no tienen ni una oportunidad de reinserción que debe de empezar desde la cárcel. Y más allá de eso, el sistema de justicia, si tú me dijeras, tenemos a los ministerios públicos más preparados, a los jueces más preparados, pues te diría, oye, perfecto, a los defensores de oficio más preparados, pero si un solo defensor de oficio tiene 200 asuntos, tú dime qué atención le puede poner a los casos. O sea, ya deja tú si el defensor está bien preparado o no. O sea, el trabajo que ellos tienen rebasa su capacidad jurídica por el simple hecho de que no se dan abasto, ¿no? Entonces prefieren sugerirle a la persona privada de la libertad un procedimiento abreviado y convencerlos a que acepten su participación, aun y cuando son inocentes, porque como no tienen tiempo, no se van a poner a estudiar para llevar un juicio. Entonces yo te diría, ¿qué hemos hecho mal? Pues creo que tenemos que voltear a ver nuestras cárceles y el sistema de justicia y dejarle de apostar a sobrepoblar las cárceles con más delitos y más prisión preventiva, sino al revés, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? Hay que preparar a los ministerios públicos, a los policías, a los defensores de oficio, y de verdad es que es una aberración, o sea, ver este documental en donde por un simple apodo ya te fregaron la vida. O sea, porque ya te metieron a la cárcel, te vincularon a proceso por un simple apodo. Para mí es algo increíble, ¿no? O sea, ¿en dónde están las demás pruebas? O sea, ¿cómo llegas a que por un apodo y un chisme ya eres responsable de un delito? O sea, tanto el Ministerio Público tiene que hacer una investigación mucho más exhaustiva, como el juez tiene que realmente valorar y sentarse a ver y ser consciente de que hay muchos asuntos que les van a llegar que son una verdadera grosería. O sea, esto parece un mal chiste, de verdad, parece un mal chiste. Entonces creo que por ese lado, apostarle a mejorar el sistema de justicia, apostarle a ya no poner más delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, o sea, aumentar el número no sirve de nada. O sea, necesitamos irnos para atrás, necesitamos apostarle a la justicia restaurativa. O sea, yo estoy segura que muchas de las víctimas prefieren que se les repare el daño, que la persona esté en trabajo comunitario, en mil otras circunstancias, antes que arruinarle la vida con 6, 7, 10 años en prisión, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que nos falta muchísimo, estamos en pañales, estamos viendo hacia el lado equivocado y pues como sociedad tenemos que estudiar y saber realmente si la cárcel es la salida, ¿no? O sea, yo estoy segura que la gente que aplaude que las personas que cometieron un delito vayan a la cárcel es porque jamás han pisado, o sea, o conocido lo que hay en una cárcel, ¿no? Y cómo se vive en una cárcel. Y todavía si dijeras, bueno, dentro de las cárceles hay actividades productivas, hay empleo, hay una manera de reinsertarse efectivamente, pues no, o sea, la verdad es que son pocos los centros penitenciarios que tienen estas actividades y tampoco creo que sea un tema de echarle la culpa al centro penitenciario, sino como no hay presupuesto y se va escalando y nadie voltea a ver las cárceles, ni sociedad, ni gobierno, pues entonces es un círculo vicioso, ¿no? O sea, no tienes actividades, te juntas pues, con otro tipo de delincuentes, sales, no tienes empleo, no tienes dinero, tu familia ya quién sabe en dónde está, pues obviamente es un círculo que nunca para porque lo que sigue es volver a delinquir porque no tienes que comer. Creo que has dado en el clavo, Raquel, y eso es también el otro punto que me interesa mucho platicar contigo, que tiene que ver con la reinserción social. Y yo la dividiría en dos partes. Primero, lo que pasa al interior de las cárceles y por otro lado, cuando la persona ya sale de prisión. En primera instancia, con quien está dentro,
¿qué es lo que se tiene que hacer? En tu experiencia, ¿cuáles tendrían que ser los primeros pasos para que se pueda dar realmente esta reinserción y que no ocurra lo que ya nos estás contando? Estas cárceles que muy pocas tienen empresas que operan al interior, que muy pocas les ofrecen talleres, cursos, capacitación, ya no digamos actividades culturales, recreativas, ¿no? Sino por lo menos ahí algo para que puedan pasar el día, ¿no? Sí, la verdad es que desde la cara nosotros vemos la reinserción desde adentro, ¿no? O sea, si tú no empiezas desde adentro, no puedes hablar una reinserción a la sociedad una vez que sales. Y lo que hemos detectado es que el hecho de que estén más tiempo en la cárcel sin nada que hacer, de nada sirve. Nosotros tenemos un programa integral de varios ejes y trabajando con ellas desde unos meses, cuando salen, se reinsertan a la sociedad completamente, ¿no? O sea, nosotros de verdad que lo que hemos visto es darles una oportunidad laboral. O sea, porque además, si te vas tantito más atrás y te pones a pensar que todo en la cárcel cuesta y que ellas y ellos lo tienen que comprar y no tienen trabajo, ¿cómo le hacen? ¿No? Entonces ya tú deja el mandar dinero a sus familias para que sobrevivan las familias, no, es sobrevive tú con todo lo que te cuesta estar adentro de la cárcel, por eso dicen que es el hotel más caro, y después, ¿cómo le haces para que tu familia, tus hijos que dejaste afuera, tus papás sobrevivan? También Entonces, sobreviven. exacto, yo creo que empezar a fomentar el trabajo dentro de prisión, ¿no? O sea, que se pongan a hacer algo, que aprendan a hacer algo. La educación también es un eje importantísimo y la salud mental. O sea, tú necesitas transformar a la persona desde adentro, pero también darle herramientas para que una vez que salgan puedan tener algún trabajo, acceder a algún trabajo y sobre todo enseñarles cómo funciona la vida en libertad. Porque, a ver, tenemos algo muy claro y es la mayoría de la gente en la cárcel viene de contextos de suma pobreza, de abandono, de toda clase de violación a sus derechos. Entonces, si tú entiendes ese contexto antes de emitir un juicio, entonces vas a entender qué es lo que se tiene que hacer para que esa persona cuando esté afuera no reincida. Entonces, realmente, hoy como están las cosas, castigamos la pobreza porque esos son quienes están en la cárcel. Y pues si van a salir y todavía van a ser más pobres porque pues ahora traen un antecedente penal, pues entonces está mucho más grave. Y también le tenemos que apostar a los sistemas postpenitenciarios, porque si salen con un antecedente, nadie les da trabajo y no hay un instituto en la mayoría de los estados de reinserción social. Entonces, pues agarra tus chivas, que es con lo que traes puesto, y tus tres cosas que tienes en la cárcel, y ahí te ves, ¿no? Sin un centavo, sin saber, o sea, yo tengo una mujer que nos esperó literal en la cárcel, salió en la madrugada y nos esperó al día siguiente porque nos dijo, no sé en dónde estoy parada, no sé en dónde está mi familia y no tengo un centavo. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Entonces, apostarle también a los sistemas postpenitenciarios porque sin duda la reinserción empieza adentro, pero también es chamba del Estado que esa persona no vuelva a delinquir ya que está afuera. Entonces, empezar a dar las herramientas, les digo, trabajo, educación y salud mental como ejes principales, y ya afuera, pues entonces, si no los puedo canalizar un empleo, pues sí tener un lugar en donde decirles, oye, necesitas hacer esto para tramitar una identificación, necesitas hacer esto, tienes este apoyo aquí, un psicólogo, un doctor, algo, porque pues salen sin nada. O sea, a mí eso me parece algo, o sea, de verdad de ponerse a llorar. Ahora, ¿cómo le hacemos, Raquel, para que como sociedad dejemos de ver las cárceles como un castigo? Porque a nosotros nos parece, creo que a muchas de las personas que estamos afuera, pues no nos preocupa que vivan en condiciones inhumanas. Es más, creo que mucha gente dice lo contrario, qué bueno, se lo merecen, están ahí porque son delincuentes y como que hasta disfrutamos que estén en esas condiciones. ¿Cómo cambiamos esta lógica, tanto a nivel de las autoridades, pero también como ciudadanía? La verdad es tristísimo porque sí, o sea, la gente está enojada, ¿no? Ese es como el común denominador. O sea, obviamente si tú eres víctima de un delito, te enojas y lo primero que piensas es que se pudre en la cárcel. Pero lo que tenemos que pensar es, ok,
ya aplaudimos que la banda de extorsionadores ya está en la cárcel, que la banda que robaba en tal colonia ya está en la cárcel. Pero nadie se pregunta, ¿y qué pasa una vez que sale? ¿No? O sea, digo, nosotros obviamente trabajamos con mujeres en la cárcel, apoyamos y somos fieles creyentes de la reinserción social, lo tenemos comprobado, o sea, ya tenemos muchos casos de éxito y te puedo decir que la población que atendemos, que es la mínima de la población penitenciaria, funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Apostar a exigir que exista estos programas y estas actividades productivas dentro de la cárcel para que no salgan peor de lo que entraron. Porque por eso, o sea, muchos dicen que es la escuela del crimen, porque pues sin nada que hacer, todos revueltos de todo tipo de delitos, sentenciados, no sentenciados, federales, locales, y pues obviamente sin nada que hacer, pues ya aprendiste, a lo mejor y entraste por un robo simple de lo más inocente porque tenías hambre, y después sales ya aprendiendo todas las mañas para extorsionar, clonar tarjetas, o sea, entonces realmente si nosotros como sociedad no exigimos que existan estos programas, estas actividades productivas dentro de la cárcel, nunca se va a mejorar, porque además salen y es el mismo estigma, ¿no? O sea, ¿quién le daría trabajo en una empresa a una persona que estuvo acusada de robo? Y a lo mejor es inocente, pero el defensor de oficio le dijo, si no te declaras culpable, te van a tocar más años, entonces se declaró culpable, sale con un antecedente penal, pues nadie la va a contratar o lo va a contratar. Entonces, sin duda, creer en las segundas oportunidades, porque además siempre lo digo, nadie está exento de pisar la cárcel, ¿no? O sea, independientemente del nivel socioeconómico que seas y de los privilegios que tengas, nadie está exento. Claramente, la pobreza, pues no puedes pagar un defensor particular, pero al final, por cualquier situación, o sea, un accidente de tránsito en donde existe un lesionado, una persona que fallezca, no estás exento, ¿me entiendes? Y no fue tu culpa y fue un accidente, pero vas a pisar a la cárcel unos días a lo mejor. Pero entonces sí creo que como sociedad, antes de ponernos a juzgar, antes de estigmatizar, tenemos que saber más, conocer más, porque yo estoy segura que la gente que aplaude tanto esta sed de venganza es porque jamás ha conocido una cárcel, ¿no? O sea obviamente no por necesidad de que haya cometido un delito, sino porque nadie las voltea a ver. Entonces sí escuchas que es horrible, que las condiciones, que todo cuesta y así, pero realmente no sabes qué pasa. Entonces, a mí se me hace una aberración que vivan peor que animales, que la sobrepoblación sea algo de un pan de todos los días en todos los reclusorios, mujeres, hombres. Y sin duda, como sociedad nos toca, como exiges que no exista la impunidad, pues exige que el sistema de justicia haga realmente su chamba y al mismo tiempo que adentro de la cárcel sí se estén reinsertando. Porque de nada me sirve meter a alguien en la cárcel que va a salir 3 veces peor. Cuéntame, Raquel, aprovechando esto que estás planteando, ¿cuáles son los ejes en los que ustedes trabajan desde la Cana y cuál es su experiencia? Nosotros, te digo, el programa integral son 6 ejes, es capacitación laboral. Nosotros, derivado de la experiencia, vimos que la necesidad primordial dentro de las cárceles era que tuvieran un ingreso económico. Como te decía, nosotros estamos enfocadas en mujeres, pero esto es un tema general, ¿no? O sea, mujeres, hombres. ¿Qué pasa? Que nosotros, en las mujeres existe este fenómeno en donde son abandonadas mucho más rápido. Entonces todavía los hombres, pues sus familias, sus esposas, van y les dejan dinero, comida, cuestiones para las que van a sobrevivir hasta el siguiente día de visita, pero las mujeres no, las mujeres en la mayoría de los casos están abandonadas, no tienen alguien que les lleve el famoso barco, que es estas cuestiones de higiene personal, desde un shampoo, jabón, cepillo de dientes, y pues cómo lo consiguen, ¿no? Entonces, detectamos pues ese vacío que hay ahí dentro de las prisiones y empezamos con talleres de capacitación laboral. Les enseñamos diversas técnicas de tejido, macramé, tramado textil, carpintería, serigrafía. Se les paga obviamente por este trabajo y con esto les sirve para solventar sus gastos dentro de prisión y pues para mandar dinero a sus familias.
Vimos que no era suficiente, abrimos el área de salud mental, en donde damos talleres de maternidad responsable, adicciones, violencia de género, autoestima, todas las deficiencias que detectamos y todos los problemas que ellas traen desde adentro, los enojos, rencores y demás, se capitalizan para hacer programas y dárselos a las mujeres, porque también, a ver, vemos un fenómeno que la mayoría de las mujeres vienen con esta violencia estructural desde muy chiquitas. Entonces, se minimizan y aunque tú las capacites para que sean, pues ahora sí que económicamente ellas solitas puedan sobrevivir, no es suficiente porque están tan minimizadas que dicen, no, es que yo voy a salir y necesito a mi pareja, al generador de violencia, a mi papá, a mi hermano, lo que sea para sobrevivir, ¿no? Entonces, como cambiar este chip de no eres el delito que cometiste, no eres nadie, o sea, eres una persona muy valiosa, empezarlas a empoderar para que haga un match con el tema económico y entonces ahora sí cuando salgan no regresen al núcleo generador de violencia. Después nos abrimos un poquito más porque queríamos que fuera algo integral. Entonces empezamos con educación, arte, cultura y deporte, ¿no? O sea, creo que si tú quieres realmente transformar a una persona que nunca en la vida ha tenido oportunidades y que todo su entorno ha sido violencia y delincuencia, necesitas enseñarle cómo funciona de manera integral. Entonces tenemos clases desde meditación para bajar los niveles de estrés, yoga para lo mismo, teatro, inglés, finanzas básicas, club de lectura, redacción, porque pues al final si entre más herramientas les des, más oportunidad de afuera tener acceso a una oportunidad laboral mejor remunerada. Y eso es dentro de prisión. Una vez que salen, tenemos un programa que se llama Seguimiento en Libertad, en donde pueden seguir trabajando con nosotros tejiendo o en carpintería o en cualquiera de nuestros oficios, pero lo más importante es canalizarlas a algún otro empleo, porque obviamente necesita estar mucho mejor remunerado porque los gastos dentro de prisión que afuera es completamente distinto, ¿no? O sea, a lo mejor y la cana es la industria penitenciaria mejor pagada a nivel república, pero afuera no es lo mismo y no les alcanza para lo mismo. Entonces, nuestro fin es canalizarlas con otro empleo para que obviamente tengan un ingreso más alto y evitar que tengan que volver a delinquir. También tienen terapia psicológica ellas y sus familias, clases de computación, clases de oratoria. O sea, el punto es llenarlas de herramientas y también que todo el día, de cierta manera, estén activas para que no recaigan en adicciones. Te digo, es un tema de empoderarlas por completo en todos los aspectos, o sea, en lo personal, en lo económico, en lo laboral, para que después ellas ya puedan estar solitas, o sea, sí, porque al final siempre decimos, nosotros les damos las herramientas, ellas hacen la chapa. Entonces también trabajamos mucho como esta vinculación otra vez con la familia, sobre todo las que pasaron mucho tiempo en la cárcel y hay esta ruptura con sus hijos, pues generar otra vez la nueva conexión. Y ya fuera, que no es intervención directa con ellas, tenemos incidencia en políticas públicas, que justo pues esto que hacen ustedes de presentar iniciativas para este tema de la reparación de los daños una vez que te declararon inocente y pasaste no sé cuántos años en prisión. Nos sumamos para que se regule mucho mejor la industria penitenciaria y se deje de confundir con explotación o con mano de obra barata, como los estándares mínimos, ¿no?, que debe de respetar la gente con población penitenciaria. Y el último es Proyecto Libertad, que también es parecido a lo que hacen ustedes en Renace, en donde pues patrocinamos la defensa de algunas mujeres que nosotros detectamos que son candidatas, primodelincuentes, no tienen defensor particular, delitos menores, sobre todo este tema de pagar reparaciones del daño, porque pues en México se castiga la pobreza, ¿no? Se está en la cárcel quien a lo mejor no pudo pagar su reparación del daño y ya hubiera podido salir hace años, pero como no le alcanza a pagar la reparación del daño y probablemente jamás le alcance, pues nosotros hacemos alianzas con gente que está dispuesta a de cierta manera pagar esta reparación con tal de que estén afuera y no adentro, porque pues todos sabemos que la cárcel les hace mucho más daño que estar afuera. Ahora, ¿qué se encontraron ustedes? Porque entiendo que trabajan en ciertas reclusorios, en cárceles específicas del país. ¿En qué situación estaban cuando ustedes llegaron a ese lugar y que de algún modo refleja la realidad de los centros penitenciarios en el país?
La verdad es que es tristísimo, o sea, cada vez que llegamos a un nuevo reclusorio, digo, todos tienen sus particularidades, unos mejores, otros, o sea, de todo un poco, ¿no? Los horribles, pero que funcionan muy bien, los bonitos, pero que funcionan fatal, autogobierno y demás. Realmente es muy triste imaginarte, tan solo imaginarte tú pasar un día ahí, ¿no? O sea, para mí es algo que de verdad no lo puedo creer, porque además vamos a los centros penitenciarios de mujeres, entonces es tristísimo ver que de todos los que vamos solo hay uno con perspectiva de género. Todos los demás, el centro penitenciario de varonil, agarraron un espacio, lo hicieron de mujeres y ese es el centro penitenciario femenino. Entonces, no hay instalaciones con perspectiva de género, o sea, no hay lugares para los bebés, que ese es otro tema, ¿no? O sea, que puedan vivir los bebés de 1 a 3 años con sus madres y no tengan ni siquiera un espacio en donde poderse desarrollar saludablemente cuando ellos ni la deben ni la temen, se me hace también algo gravísimo. Entonces, imagínate, si de los 6 reclusorios en los que estamos, solo uno está hecho con perspectiva de género, o sea, imagínate las condiciones de los otros, ¿no? Y la verdad es que sí hemos visto mejoría en la mayoría de los centros, porque cuando nosotros llegamos, no tenían absolutamente nada que hacer. A lo mejor y la organización evangélica estaba ahí, pero fuera de eso no había nada más, ¿no? También muy triste toda la situación de toda la cantidad de sentenciadas que pudieran estar afuera, pero nadie les ayuda a tramitar su beneficio. Entonces, como que detectar todas estas cuestiones, la verdad es que tú mejor que nadie también lo puedes saber, o sea, llegas a un reclusorio y tienes un bombardeo de deficiencias que dices, ¿cuál ataco primero, no? O sea, ¿en dónde me concentro primero? Porque, pues, a ver, o sea, ¿cómo las ayudo? Entonces, sí creo que ha habido mejoría y creo que depende mucho de las organizaciones civiles que vamos a impartir talleres y que estamos muy metidos con la reinserción social, pero también tiene que haber una voluntad del gobierno. O sea, creo que solos no podemos, no tiene que ser una sinergia entre los dos, en donde yo siempre digo, ayúdame a ayudarte. O sea, en realidad tendrás que tú estar haciendo esto, no lo estás haciendo, lo hago por ti, feliz de la vida, pero entonces ayúdame a ayudarte, dame chance, dame permisos. Si tengo a alguien que va a invertir en dignificar los espacios, ayúdame a conseguir el permiso. Y creo que lo hemos logrado, pero al final, o sea, estamos en 6 de 300, no sé cuántas cárceles hay en el país, ¿no? Imagínate tú la chambota que tenemos que hacer también como sociedad civil de meternos. Siempre digo, o sea, si no te gustan las cosas como están, cámbialas. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces, si tú no pones tu granito de arena y te pones a hacer algo por tu país, nadie más lo va a hacer. Y eso es lo que tienes que entender. Porque también digo, pues todo el mundo aplaude que suban las penas y que qué padre que ya está en la cárcel y demás. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿No? O sea, deja de quejarte, deja de aplaudir cosas que no deberías estar aplaudiendo. Y en lugar de eso, mejor habla con Renace, habla con la Cana, habla con Reinserta, habla con cualquier organización que esté metida realmente y pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué la gente o por qué estamos tan aferrados con que la cárcel tiene que ser el castigo? O sea, al revés, ¿no? Creo que tenemos que concentrarnos en que sean lugares de oportunidad, porque es gente que nunca ha tenido oportunidades. Digo, obviamente existen sus excepciones, existe quien realmente se tiene que quedar ahí porque cometió una falta muy grave, pero hay muchos otros que de nada sirve tenerlos ahí. O sea, te lo juro que yo veo los estados que sigue penado el aborto, o sea, cuestiones así que para mí es como, hoy en la mañana estaba revisando todos estos antecedentes de quienes proponen prisión preventiva y por qué delitos para escribir un artículo y me acordé del caso de Dafne, que también fue muy sonado en Querétaro, que tuvo un aborto espontáneo y pasó 3 años en la cárcel. Explícame, o sea, ¿quién aplaude eso? Entonces, sí creo que nos falta mucho por hacer, creo que cada vez vamos mejor, cada vez se suma más gente a esta lucha por la reinserción social, por mejorar el sistema de justicia en nuestro país, pero sin duda faltan años luz para estar en un escalón un poquito más alto. Finalmente, Raquel, y la segunda parte que te había planteado y que quiero preguntarte, ¿y cuando salen? ¿Qué hacemos cuando salen? ¿Qué tenemos que hacer cuando salen?
Tú lo decías ya ahorita, que está el programa que ustedes tienen una vez que salen las mujeres de prisión y que les dan un acompañamiento. Si nos puedes detallar un poco más lo que ustedes hacen y cómo se podría replicar este modelo en otras entidades, en otras cárceles del país, para que este rechazo que sufren, para que esta falta de oportunidades que sufren cuando salen, pues no se repita. Pues mira, nosotros lo que hacemos es, te digo, lo más importante es conseguirles empleo, ¿no? O sea, buscar cada vez más alianzas en las que empresarios empleen personas que estuvieron en prisión, porque lo primero que necesita una persona que sale es recursos económicos para sobrevivir, ¿no? O sea, para poder pagar un techo, para poder comprar alimentos, para seguir apoyando a sus hijos, porque además no olvidemos que la mayoría son padres de familia. Entonces, conseguirles empleo y obviamente seguir trabajando con la Cana. De hecho, nuestra directora de operaciones es una mujer que salió de la cárcel ya hace 3 años más o menos. Y pues esto, ¿no? Apostarle a que consigan trabajo, seguir con educación. Tenemos alianzas con Centro Meneses y con diversas universidades para que puedan desde cursar los estudios básicos hasta carreras técnicas o licenciaturas como tal, ¿no? Entonces les da la beca, nosotros les proporcionamos una computadora en donde se comprometen a regresarla como si las entregamos, obviamente también generando este sentido de responsabilidad de cómo funciona el día a día en libertad, ¿no? Entonces, para que estudien. Y te digo, el tema de salud mental, que es muy importante porque la gente piensa que las personas privadas de la libertad al momento que van a salir están muy felices, ¿no? Y que les urge salir, pero la gente que lleva mucho tiempo en reclusión les aterra salir. Obviamente anhelan la salida, pero les aterra el qué va a pasar, ¿no? Entonces viven con miedo de que las puedan volver a detener, ni por un error volverían al juzgado, ni cerca de la cárcel, o sea, viven con un pánico que hay que empezarlo a transformar en poder, en energía, en lo que sea, porque sí es, a nosotros nos impresiona mucho que es, oye, ven a la oficina porque tenemos evento o lo que sea, y les da pavor de subirse a la combi porque pues es una realidad completamente desconocida para ellas, ¿no? Entonces, terapia psicológica para ellas, lo que hacemos es un programa de 12 sesiones y a las 12 sesiones se valora a ver si ya pueden ser más esporádicas o al revés, ¿no? O más pegadas. Y para sus familias, porque también entendemos que entran dejando niños chiquitos y salen con niños adolescentes, o pues, la situación cambia, ¿no? Dependiendo. Son programas muy particulares y muy especializados a cada una de ellas, porque cada una tiene necesidades distintas. Entonces, lo que buscamos es que la terapia sea dirigida, obviamente, a sus necesidades en particular y a su entorno más cercano para que mejore. Y por el otro lado también tenemos clases de computación que próximamente van a empezar desde adentro de la cárcel, porque la verdad es que hoy quien no sabe usar una computadora está muy limitado a oportunidades laborales. Entonces, desde lo más básico como Excel, PowerPoint, o sea, las cuestiones más tradicionales, mandar un mail, hasta ya cosas más especializadas para que empiecen a poder, pues desde la computadora generar algún tipo de ingreso. Te digo, tenemos clases de oratoria, tenemos de inglés, también para los niños tenemos talleres aquí en la Cana. La verdad es que el punto es que una vez que salgan, sigan teniendo todas estas herramientas para que no regresen nunca a la cárcel. Digo, el índice de reincidencia en mujeres es muy bajo, pero sin duda, si tú a la hora de que salen sigues rechazando a esa persona, lo más probable es que regrese a la cárcel. Entonces, ¿Qué mensaje le enviarías tú a los empresarios y empresarias del país que tienen temor de contratar a quien estuvo en la cárcel? Acá recientemente algunos empresarios decían, pues es que sentimos que nos la estamos jugando. Y número dos, también decían, y si los vamos a contratar, pues a lo mejor les vamos a dar un puesto ahí no tan importante porque, pues, no los vamos a poner a manejar dinero, por ejemplo, comentaban, o sea, una serie
de ideas que rondan todo este tema, ¿qué mensaje les enviarías tú? Mira, yo entiendo que es muy difícil, ¿no? Y más una persona en donde no sabes o sea, no puedes estar seguro si sí cometió el delito o si no lo cometió, cuál fue su participación, por qué lo cometió, o sea, como que desde el principio tenemos esta barrera en donde es delincuente, punto. Nunca vemos el trasfondo, ¿no? Entonces, yo les diría que está bien, ¿no? O sea, mínimo date la oportunidad, abre unas 3 vacantes de, no sé, el nivel de empresa, ni lo grande o chica, pero abre una vacante, 3, lo que sea, en cualquier puesto. No te estoy diciendo que lo pongas en el más bajo, porque pues tampoco el punto es seguir haciendo menos a la gente, pero ok, no lo pongas a manejar dinero, que se gane tu confianza, que veas que es una persona con los valores igual que tú y yo, con las mismas necesidades igual que tú y que vaya subiendo, ¿no? O sea, porque yo siempre les digo, o sea, desde la cana lo que les digo es, yo no te estaría recomendando a alguien que no sé que está capacitada para ocupar ese puesto, ¿no? O sea, por eso tenemos las habilidades súper detectadas y a lo mejor sí, a lo mejor ya es una señora grande que no sabe ni leer ni escribir y entonces pues le consigo algún lugar en una maquila, pero a lo mejor es una chavita que sabe usar perfecto la computadora, que tiene muy buena presencia y que puede ser perfectamente el asistente de un consultorio o de una clínica, lo que sea, pues te la voy a canalizar, ¿no? Entonces, como abrir un poquito el panorama, yo creo que también es dando y dando, ¿no? O sea, yo te voy a dar una oportunidad y en la medida que tú la vayas tomando, o sea, tú, persona que estuviste privada de la libertad, la vayas fomentando y vayas creciendo, pues yo te voy a ir escalando, ¿no? O sea, como que no esté limitada a que pues te doy de limpieza de la oficina y pues es lo más que te puedo ofrecer, ¿no? O sea, como que hacer un esquema de vas a empezar aquí porque me tengo que ganar tu confianza y tú la mía y ver cómo estamos trabajando, pero tú puedes llegar acá, ¿no? O sea, y también creo que es parte de lo que se merece esta gente, o sea, sí, pues a lo mejor y sí cometió el delito y a lo mejor y sí lo cometió por necesidad o por la gente que se rodeaba o porque eso era lo que le decían que tenían que hacer o porque esa era su realidad. Entonces el punto es pues ir de la mano los dos, creciendo los dos y pues va funcionando, ¿no? Yo tengo una alianza con una diseñadora que empezó con una y ahorita tiene 6. Y dice que no va a volver a contratar a nadie que no sea persona que estuvo privada de la libertad. De acuerdo, ¿no? Pues súper interesante esto que nos planteas, excelente mensaje que le mandas a los empresarios. Raquel, yo te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con nosotros para Renace y reflexionar aprovechando el documental que presentamos recientemente, pero también para conocer lo que ustedes están haciendo, que creo que es magnífico y que pues da las bases de uno de los temas que más se olvida en este asunto, que tiene que ver con la reinserción social, ¿no? Porque creo que hablamos mucho de pues la parte de los catálogos de delitos, de la investigación de las fiscalías, pero a veces nos olvidamos que quien entra ahí a prisión es porque estamos esperando que se reinserte. Y como tú decías, que cuando salgan de prisión no regresen a los esquemas en donde estaban antes, no sea cual sean las causas por las que los cometieron. Pues yo te agradezco que hayas aceptado platicar con nosotros y ha sido un gusto tener esta charla contigo. Muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades por todo lo que hacen, pero sobre todo por este documental que creo que, o sea, ahora le tenemos que dar toda la difusión posible para que la gente empiece a tomar un poquito de conciencia de que esto se vive todos los días. Así es. Raquel, pues muchas gracias.